Sean bienvenidos a Conociendo y Viviendo Nuestra Fe, junto a Jorge Figueroa. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bien, Sofía, gracias. Estoy bien, un poquito difónico, pero con ganas de comunicar a nuestros hermanos a través de Radio San Sebastián este mensaje que le puede servir a ellos y a lo mejor, ¿por qué no presentarlo también a otras personas que ustedes que nos están escuchando que quieran compartirlo? Sería interesante. A veces estos temas ayudan a vivir mejor y desarrollar una espiritualidad cristiana católica más profundamente. Así que, Sofía, hoy día, y tú recordarás, que antes habíamos conversado sobre el reino de Dios, sobre la fiesta de Pentecostés, que es la fuerza de este Espíritu Santo y que hace posible que el reino de Dios esté aquí, esté presente en la familia, esté presente en la parroquia, en las comunidades cristianas, donde están nuestros agentes pastorales, donde vivimos nuestra fe, en la calle. Aquí está el reino de Dios. Cada vez que se perdona, cada vez que somos solidarios, tenemos la práctica de la humildad, de la sencillez, el reino de Dios se establece. Y tenemos que establecer hoy día ese reino de Dios, especialmente en nuestra familia, que está muy destruida, donde no estamos asumiendo nuestros roles de padre, nuestros roles de hijo como corresponde. Entonces, de aquí que nos falta algo. Tenemos el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo hoy día nos quiere llevar a ese amor y ese cuidado que debemos tener nosotros mismos sobre los demás. Y este Espíritu inspira en la comunidad para que el pecado, tanto en la comunidad como en la familia, no destruya la comunión familiar ni la comunión entre nosotros los cristianos. Entonces, el día que Dios nos regala es para ir inspirado por el Espíritu a cuidar de los demás. ¿Y cómo cuidamos de los demás? Con la corrección fraterna. Esta corrección de amor que tenemos que hacer hacia los demás, Sofía. Así que vamos a tomar lápiz por ahí, una Biblia, ya para anotar y subrayar la Biblia, si encontramos que estas citas nos ayudan a crecer en la espiritualidad de una familia unida al amor. Primero, quiero recordarles que el anuncio del reino en Marcos 1, versículo 14-15. El anuncio del reino, repito, Marcos 1, 14-15, dice que después que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la fuerza que recibimos en la fiesta de Pentecostés, que celebramos solamente hace una semana atrás, solamente en Hechos 2, versículos 1, 4, y nos saltamos el 42, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí donde vamos a entrar en lo que llamamos nosotros la corrección fraterna en la comunidad. En Mateo 18, versículo 15. Hermanos, busquen Mateo 18, versículo 15. Y Sofía, tú que estás ahí, también puedes buscar en tu Biblia a ver si lo que estoy diciendo es verdad. Dice el texto: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermoso, ¿eh? Hoy día en la familia, hoy día en las comunidades cristianas, no siempre vivimos esta corrección fraterna. A veces murmuramos por todos lados, expandemos por todos lados las cosas, y entre nuestra familia no nos corregimos individualmente, sino que delante de todo a veces tratamos mal al hijo, o tratamos mal incluso a nuestros padres a veces delante de otra gente. Y no hay una corrección de amor, una corrección fraterna como lo está indicando Mateo. Nosotros diríamos que desde la teología católica
eh, el reino de Dios, Pentecostés, la corrección fraterna, es parte de nuestra espiritualidad, trasciende. El reino de Dios es como la meta, y Jesús no vino a fundar una estructura fría así de religiosa, sino a instaurar este reino que es un reino de justicia, paz, gozo en el espíritu. Este reino, por lo tanto, exige una nueva forma de relacionarlos, la economía o la comunión fraterna, como se llama. Por lo tanto, en Pentecostés va a ser el motor para nosotros, donde con nuestras propias fuerzas heridas por el pecado original, no somos capaces de vivir la exigencia del reino. Necesitamos al Espíritu Santo para que transforme el miedo en audacia, el egoísmo en caridad comunitaria. El Espíritu es el alma de la Iglesia, el que capacita a sus primeras comunidades para vivir como un solo corazón y una sola alma. El Espíritu Santo, entonces, no se aplica solamente a una comunidad cristiana, se aplica a nuestra familia cristiana, donde están nuestros padres, nuestros abuelos, donde están nuestros hijos, nuestros primos. Debemos tener un solo corazón y una sola alma, donde debemos vivir con amor. Por eso que la corrección fraterna custodia del reino. ¿Y cómo se mantiene la santidad y la unidad en la familia, en la comunidad cristiana nacida en Pentecostés? Cuando surge a veces el pecado, a través de la corrección fraterna. No es un acto, fíjense, de juicio ni de superioridad moral, sino un ejercicio de caridad. Corregir al hermano es salvarlo para que no se pierda del reino, cuidando a la vez todo lo que significa este tejido comunitario de amor, y que el Espíritu Santo en Pentecostés regaló estos dones para vivir en la unidad. Los padres de la Iglesia vieron en la corrección fraterna como la prueba más alta de la caridad comunitaria inspirado por el Espíritu Santo. Este gran santo, San Agustín de Hipona, en un sermón, dice que él conecta directamente la corrección con el amor que el Espíritu infunde en la Iglesia, advirtiendo que callar por indiferencia es una forma de crueldad. Y dice así San Agustín: si descuidas el corregir, te haces peor que el que pecó. Debes corregir por amor, no por deseo de herir. Si lo haces por el texto de Mateo, recuerda, lo has ganado. Por tanto, hazlo para ganar, no para humillar. Si callas, los dejas perder. ¿Y cuántos padres hoy día no corrigen a sus hijos? Es terrible. Y lo pierden a sus hijos. Nos dice ahí el texto de Mateo. ¿Cuántos hermanos no corrigen a sus propios hermanos en la familia? Pierden al hermano. Y tenemos hoy día la consecuencia de muchas familias disgregadas, separadas, rotas por el pecado. Y tenemos también comunidades cristianas, pequeñas comunidades cristianas, que a veces este pecado también los divide, donde a veces pensamos que corregir delante de todo es la mejor alternativa. Como que nos hemos dejado de lado los consejos evangélicos, hemos dejado de lado este mensaje de Dios. Por eso que es importante, queridos hermanos, conocer la Sagrada Escritura para poner en práctica lo que Dios quiere de nosotros. Son pequeñas, podríamos decir, normas que establece para mantener el reino de Dios vivo en medio de nosotros, para que arda en nosotros el amor y nos mueva el amor, corregir por amor, para ganar al hermano y no para perderlo. San Juan Crisóstomo, en una homilía sobre el Evangelio de Mateo que acabamos de citar,
el que le llamaban a él Boca de Oro, destaca cómo debía ser la recomendación práctica en las primeras comunidades. La privacidad absoluta para proteger la dignidad del hermano, reflejando la pedagogía de Dios en la historia de salvación. Qué hermoso cómo lo toma San Juan Crisóstomo, y dice su texto: ¿por qué dices el Señor reprende en ti y él solos? Porque la llaga del hermano no debe ser expuesta al público de buenas a primeras. Quien corrige delante de todo no busca sanar, sino exhibir el pecado. El Espíritu que une a la Iglesia nos pide la discreción del médico que venda la herida en secreto. Cierra comillas. Si nosotros miramos cómo San Juan Crisóstomo hace toda una pedagogía, reprende entre ti y él solo, no ahí delante de la comunidad, y el que lo hace en una comunidad cristiana, en un pequeño grupo de cristianos que nos reunimos en torno al Señor, ya no podemos corregir delante de todos, porque dice claramente: no busca sanar, sino exhibir el pecado. Y nosotros caemos constantemente, yo creo que incluso en la familia y las relaciones humanas, en exhibir el pecado de los demás. Por eso que es bueno reflexionar en torno a la palabra de Dios y asumirla para nosotros. Sofía ya me está indicando ahí, me dice ya un pequeño acto ahí para una canción que nos tiene preparada, obviamente, sobre el perdón, sobre la corrección fraterna. Gracias, Sofía, nos vamos entonces a este acto y volvemos en unos segundos más. Gracias. Excelente, entonces la música que nos acompaña en el capítulo de hoy es la tonada chilena, así que la canción que viene ahora se titula Corregir en secreto por amor, en concordancia con la temática que estábamos escuchando. Espero que la disfruten. El tiempo se ha cumplido, el reino está llegando, lo dijo Nazaret y lo seguimos proclamando. No es una estructura fría, ni un templo de cristal, es paz en el espíritu y amor en el hogar. Hace una semana el fuego descendió en la fiesta de Pentecostés, la iglesia se encendió para darnos la audacia de amar en comunión, un solo corazón y una sola oración. Ay, reprende a tu hermano, pero tú y él a solas, no exhibas su pecado en medio de las olas, que el fuego del Espíritu que arde en el altar nos enseñe en la familia a sanar y a perdonar, corregir por amor para ganar el hermano y caminar del brazo como un buen cristiano. Busquemos en la Biblia Mateo 18:15. Si tu hermano te ofende, ve a hablarle a solas tú, con la discreción del médico, con los ojos de Jesús. No vayas con murmullos, no expandas el error, que el reino se custodia hablando con amor. Si te escucha el hermano, la gracia ha triunfado, has ganado una oveja para el redil sagrado. Ay, reprende a tu hermano, pero tú y él a solas.
padres que guían con paciencia, que cuiden a sus hijos con amor y consecuencia. Muchas familias rotas, heridas por el mal, porque olvidaron esta norma del reino celestial. No busques humillar, busca siempre salvar. Las redes de la iglesia se tejen al amar. Hagamos hoy el reino en la calle y la comunidad, viviendo la corrección con total humildad. Y reprende a tu hermano, pero tú y él a solas, no exhibas su pecado en medio de las olas. Que el fuego del Espíritu que arde en el altar nos enseñe en la familia a sanar y a perdonar. Corregir por amor, para amor al hermano, y caminar del brazo como un buen cristiano. Bien, muchas gracias, Sofía, por la canción, que no nos aleja para nada de este tema tan emocionante, tan profundo, que encontramos nosotros en la Sagrada Escritura, y que tan necesario hoy día en un mundo tan individualista, un mundo donde se exhibe el pecado, se ensaya en el pecado del otro, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso. Hay una manera hoy día muy poco cristiana, muy destructiva. Y por eso que insisto en que nosotros tenemos que desarrollar una espiritualidad, la misma de Jesucristo, la espiritualidad de la bienaventuranza, la espiritualidad del amor. Y quiero también nombrar el Catecismo de la Iglesia Católica, porque el Magisterio insiste en que la Iglesia post-Pentecostés debe ser espacio de misericordia, donde la corrección fraterna es un antídoto contra la cultura de la indiferencia y del chisme. Y a veces caemos en el chisme, caemos en el comentario. Por eso que el Catecismo dice y sitúa la corrección directamente como un fruto de la caridad. Entonces es una virtud teologal por excelencia infundida en Pentecostés. Dice el texto del Catecismo: la caridad comporta la benevolencia, se manifiesta en la corrección fraterna, en la benevolencia y en la gratitud mutua, es desinteresada y generosa, es amistad y comunión. Y esto es aplicable no tan solo a las comunidades cristianas, insisto, a las primeras comunidades de base y a la primera comunidad, que es la familia, donde hoy día exhibimos el pecado de los padres, donde el esposo le exhibe los pecados a su esposa y a la inversa, la esposa a su esposo y a sus hijos posteriormente, y los hijos a sus padres, y así sucesivamente. Es porque no estamos viviendo en el seguimiento real del Señor. Dejemos que el Espíritu Santo infunda en nuestros corazones el deseo de practicar la caridad con benevolencia, porque como fruto de esta caridad vamos a poder corregir con amor a los demás. No hay que exhibir el pecado de los demás. El Papa Francisco, que descanse, en su homilía en Santa Marta, desarrolló ampliamente de cosas que recomendaba originalmente con respecto a ciertas desviaciones de las
comunidades actuales. Dice el texto, para corregir al hermano que ha fallado, Jesús propone una pedagogía de la discreción en 3 pasos. Primero, en privado, cara a cara, para no avergonzarlo. Si no escucha, busca un testigo para ayudar, no para juzgar. Y solo al final, a la comunidad. Lo toma obviamente de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la corrección fraterna es un paso para la edificación del reino de Dios y requiere de la actitud que debemos tener en el espíritu. Y este espíritu nos debe impulsar a orar primero por el hermano antes de hablar. Y nos debe inspirar otro elemento, la humildad de saber que nosotros también podemos fallar. El chisme destruye lo que Pentecostés unió. La corrección fraterna restaura lo herido por el pecado. Es importante, insisto una vez más, que Dios quiere que nosotros seamos signo de amor, de unión, signo de una comunidad que surge por el Espíritu Santo. ¿Qué recomendamos y cómo se debe dar la práctica? En otras palabras, como un resumen, basado en la tradición católica cristiana, podríamos expresarlo de esta manera. Primero, motivación. Solo el amor lleva a ganar el hermano para el reino, nunca la ira o la venganza o la exposición del pecado del otro. Segundo elemento que debe motivarnos a nosotros, tenemos la motivación, la gradualidad. Y esto vale en toda instancia. Primero, a solas corregimos al hermano, al hijo, al esposo, a quien sea. Luego con algún testigo de confianza. Y solo como en último recurso lo podemos expresar ante la comunidad local frente a una situación de un pecado público, de algo que está hiriendo a la comunidad. Pero nunca partir por lo público para llegar después a lo particular, porque ya ahí hay heridas insalvables. Y debe haber una especie también de simetría. El que corrige debe también examinarse primero a sí mismo, quitar la viga del propio ojo bajo la luz del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y la confirmación. O sea, mirarnos a nosotros mismos y ponerme también en el lugar del hermano para que así mi corrección sea para salvarlo, sea para quererlo también. Porque también tengo que orar por mi hermano. Porque nosotros nos preguntamos, ¿y cuántas veces estás orando por tu esposo, tu esposa, por tu hijo, por tus padres, por aquellas personas que tú sientes que te están dañando o han dañado a otros? No lo hacemos, nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? No porque no creamos en Dios. Lo que nos cuesta es que nos cuesta amar, porque solamente el amor inspirado en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, nos puede llevar a perdonar al otro, y nos lleva a orar por otro, y nos lleva a corregir a otro fraternalmente, o sea, frater, hermano. Tú eres mi hermano. Y dice el mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si tú quieres que los demás te quieran, si tú quieres que los demás también perdonen lo que tú has hecho, parte por ti. Analízate a ti mismo antes de criticar a otro. Y si vas a corregir, no lo corrijas por odio, no lo corrijas para enrostrar lo que ha hecho, sino para mostrarle el camino del amor y de la misericordia. Esa es la pedagogía de Dios que quiere con su pueblo, que aplica a su pueblo y al nuevo pueblo que somos nosotros los cristianos, que con orgullo queremos seguir a un Cristo que se entrega en la cruz y desde la cruz ora por nosotros
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero nosotros tenemos ya conciencia, a partir de estos textos bíblicos, de cómo tenemos que corregir en la familia y en las comunidades cristianas en las cuales nosotros pertenecemos. Fíjense en un pequeño detalle. El apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 1, Gálatas capítulo 6 versículo 1, él enfatiza que quien corrige debe ser espiritual y hacerlo con un espíritu de mansedumbre, es decir, de suavidad, cuidando de no caer uno mismo en la misma tentación. Hoy día, queridos hermanos, no corregimos con un espíritu de suavidad. Lo hacemos muchas veces con rabia, lo hacemos muchas veces resentidos nosotros con los demás. Entonces estamos cayendo en la misma tentación. Y el apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, repito, el apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, nos recuerda que restaurar a un hermano que se desvía de la verdad salva su alma de la muerte y cubre multitud de pecados. Porque a nuestro hermano hay que salvarlo. Y en Proverbios del Antiguo Testamento, capítulo 27, versículos 5 y 6, repito, Proverbios, capítulo 27, versículos 5 y 6, dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborrece. Y en Tito, capítulo 3, versículo 10, capítulo 3, versículo 10, dice que Pablo aconseja cómo actuar frente a personas que dividen. Dice: al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchenlo. ¿Te fijas? Entonces nosotros no podemos producir divisiones por querer corregir, porque hay de corregir en el amor. Y lo mismo pasa en la familia. Tenemos que corregir profundamente en el amor. Bien, pues queridos hermanos, los voy a invitar a que realicemos esta oración. Sofía, tú me puedes también acompañar en este momento, invocando a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y oremos. Señor Jesús, tú que nos llamaste a construir el reino de Dios desde el amor, la justicia y la verdad, hoy me acerco a ti con humildad. Recordando el fuego de Pentecostés, te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre mí, que no sea el orgullo, el juicio o la ira lo que me mueva a hablar con mi hermano, sino el deseo sincero de su salvación y del bien común. Dame el don de sabiduría para encontrar el momento oportuno y las palabras exactas. Dame el don de consejo para que mis palabras guíen y no destruyan, reflejando tu misericordia. Dame el don de piedad para ver en mi hermano a un miembro de tu propio cuerpo. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros como en el cenáculo. Que este momento de corrección fraterna no nos divida, sino que purifique nuestra comunidad y nos convierta en verdaderos ciudadanos de tu reino. Que al hablar con la verdad y escuchar con humildad, seamos un solo corazón y una sola alma. Amén. Bien, Sofía, gracias. Y nuevamente les recuerdo entonces que a través de Radio San Sebastián 90.3 nos vemos todos los sábados y domingos. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Chao, Sofía, y ella nos deja su canción hermosa para despedirnos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Jorge, por la enseñanza de hoy. Y continuamos entonces con la parte musical, que en este caso nos va a llevar a finalizar nuestro capítulo. La canción que se viene ahora se llama Antídoto de Amor. Y después de esta canción terminamos nuestro programa Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. Y nos volveríamos a encontrar la próxima semana, solo en Radio San Sebastián 90.3, la radio de la Iglesia Católica en Panguipulli. Nos vemos.
En un mundo que expone y ensaya el pecado, donde el chisme destruye lo que Dios ha unido, el catecismo nos llama con trazo sagrado a vivir la virtud que el Espíritu ha infundido. La caridad no es un grito, es benevolencia, es buscar el bien mutuo con total transparencia. No expongas las faltas del hijo o la esposa, que el amor verdadero es la cosa más hermosa. Entra el bombo con suavidad marcando un pulso mancebo. El Papa Francisco nos dio la receta, 3 pasos de paz para la corrección. Primero en privado, la charla discreta, cara a cara y a solas con el corazón. Si el hermano no escucha, busca algún testigo que ayude a sanar, que no sea enemigo, y solo al final, si la herida persiste, se expone en la iglesia lo que tú sufriste. Ay, corrige con suavidad, con espíritu de mansedumbre, que la ira y la queja no se nos vuelvan costumbre. El chisme divide lo que Pentecostés unió, pero la corrección fraterna sana lo que el pecado hirió. Ora por tu hermano antes de irle a hablar, que el antídoto del alma Es aprender a amar. Gálatas nos dice, sé siempre espiritual. Santiago nos grita, salva su alma del mal. Mejor es un reto que un amor escondido, pues las llagas del amigo tienen gran sentido. Fieles son las heridas de aquel que te ama, pero falsos los besos de quien te difama. Quita la viga primero de tu propio ojo y limpia tu mente de todo despojo. Ay, corrige con suavidad, con espíritu de mansedumbre, que la ira y la queja no se nos vuelvan costumbre. El chisme divide lo que Pentecostés unió, pero la corrección fraterna sana lo que el pecado hirió. ora por tu hermano Antes de irle a hablar, que el antídoto del alma es aprender